Buenos días, ¿se escucha? ¿Se escucha todo? Sale. Ok. Buenos días. El día de hoy veremos la clase de PET-CT en cáncer de tiroides. Mi nombre es Miguel Ángel García Rosales, soy residente del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica y mis maestros asesores para esta clase fueron el doctor Raúl de Luna Vega y el doctor Jorge Eugenio Martínez García. Okay. Dentro del contenido que vamos a abordar durante esta clase, durante esta charla, es primero una pequeña introducción acerca del cáncer de tiroides. Posteriormente abordaremos un poco más a detalle los subtipos que vemos con más frecuencia, posteriormente a cómo realizamos el diagnóstico y posteriormente ya hacia las utilidades que tiene el PET-CT en el cáncer de tiroides. Okay. Comenzamos con la introducción. El cáncer de tiroides sigue siendo la neoplasia maligna endocrina más común y para la población de Estados Unidos el riesgo de por vida de ser diagnosticado con algún tipo de carcinoma de tiroides es aproximadamente el 1.2%. Dentro de los principales tipos histológicos que vamos a encontrar, los podemos agrupar en dos tipos, que serían los carcinomas diferenciados, dentro de los cuales vamos a incluir al carcinoma de células papilares, de foliculares y al carcinoma de células oncocíticas o de Horton. Y posteriormente en los no diferenciados, dentro de los cuales podemos encontrar el carcinoma anaplásico y también el carcinoma medular. Dentro de los cuales, sobre todo el anaplásico, va a ser de un comportamiento más agresivo e indiferenciado. Las tasas de mortalidad del carcinoma de tiroides son en general muy bajas. Los carcinomas de tiroides diferenciados suelen tener un excelente pronóstico y una supervivencia a 10 años bastante alta, que va desde el 90 al 95%. Y por el contrario, el carcinoma anaplásico, como ya lo habíamos mencionado, que es indiferenciado, casi en todos va a ser uniformemente letal. Okay. Dentro de los carcinomas que ya mencionamos, los diferenciados van a ser por mucho más frecuentes, van a representar aproximadamente el 95% de los casos y va a ser también una patología que vamos a observar con más frecuencia en mujeres. Dentro de los factores de riesgo que podemos tener para tener esta patología es estar expuesto, tener el antecedente de una exposición a radiación, sobre todo en la región de la cabeza y el cuello, tener algún antecedente familiar de cáncer de tiroides, sobre todo en familiares de primer grado, tener un antecedente de padecer bocio o tener una condición genética que predisponga a este tipo de patología, como puede ser el caso de las neoplasias endocrinas múltiples, sobre todo en la tipo 2A. Y también se ha visto que también los pacientes asiáticos tienen un poco más de riesgo para esta patología. Ok. Ahora sí, iniciando a hablar un poco más a detalle de los subtipos que encontramos con mayor frecuencia, vamos a empezar a hablar de los carcinomas diferenciados, dentro del cual iniciaremos con el carcinoma papilar, que es una neoplasia epitelial que va a mostrar una evidencia de diferenciación de células foliculares y un conjunto de características nucleares que van a ser distintivas para hacer su diagnóstico. Va a ser la neoplasia tiroidea más frecuente y tiene el mejor pronóstico en general. Va a representar aproximadamente entre el 80 y el 85% de todos los casos de tiroides y vamos a tener que es predominantemente en mujeres con una relación de 3:1 en comparación con los hombres y una edad media de presentación aproximadamente a los 50 años. Si bien también las patologías neoplásicas de tiroides no son comunes en edad pediátrica, tenemos que tener en cuenta esta patología, ya que aunque sigue sin ser muy común, es la que más frecuentemente se va a presentar en pacientes pediátricos. Ok. Dentro de las mutaciones que podemos tener para desarrollar el carcinoma, que se ha visto que está involucrado en el desarrollo del carcinoma papilar, es en esta vía, que es la vía de las MAP quinasas, dentro de la cual en cualquiera que pueda haber una mutación en cualquiera de los pasos, esto va a generar cambios a nivel nuclear y posteriormente esto va a dar a la tumorogénesis, dentro de los cuales la más común
va a ser que mencionas aquí, la BRAF V600E, y en la presentación un poco más de las imágenes en patología macroscópicas podemos ver que van a presentar quistes de una forma variable, presenta de fibrosis, de calcificaciones, y dentro de los cambios nucleares que vamos a poder ver son agrandamiento, alargamiento y superposición de los núcleos, así como aclaramiento de la cromatina e irregularidad de las membranas. Aquí les presento dos imágenes. La primera es una foto de la ya resecada de un lóbulo tiroideo, donde podemos ver la lesión acompañada de un halo de fibrosis. Ya la evaluación de la fotografía de la microscopía, lo que nos va a llamar sobre todo la atención es la presencia de estos núcleos que tienen aclaramiento de la cromatina y van a dar la apariencia como si estuvieran vacíos, que esto normalmente se le conoce como si fuera un signo radiológico, que son los signos de ojos de Anita la huerfanita, como estamos aquí. Ok. Continuando, pues bueno, el cáncer de tiroides generalmente se va a presentar como un nódulo tiroideo que va a llamar la atención clínica cuando la detecta el paciente o durante algún examen físico por alguna otra patología, o cuando normalmente lo hemos visto, los podemos ver incidentalmente en algún proceso de radiología, sea un eco, una tomografía, una resonancia, y dentro de los cuales es importante una adecuada valoración, porque en esta patología del carcinoma papilar podemos encontrar metástasis ganglionares al momento de la presentación aproximadamente en un 27%. ¿Qué nos debe de llamar la atención, o cuándo debemos de sospechar de malignidad en los nódulos? Sobre todo cuando haya un crecimiento del nódulo rápido, no sea móvil, o que veamos que está fijo a los planos profundos, esté condicionando alguna otra manifestación clínica, como sea disfagia, disnea, ronquera, o que también esté involucrado o la parálisis de alguna de las cuerdas vocales, o que tenga ganglios palpables en el cuello, sobre todo en los niveles cervicales, que van a ser del mismo lado donde está el nódulo. ¿Cuáles van a ser las características pronósticas en el cáncer papilar? La edad. La edad es uno de los cuales, si encontramos esta patología en pacientes jóvenes, van a tener un mejor pronóstico que si la encontramos sobre todo en pacientes un poco más adultos. El tamaño del tumor también, entre más grande, también se asocia a un mayor riesgo. También si hay alguna invasión hacia los tejidos blandos, si ya al momento del diagnóstico presenta alguna metástasis a distancia, también el subtipo histológico, viéndose que el subtipo papilar de células altas, insulares o Hopnell, van a tener un poder pronóstico, y algunas características moleculares, sobre todo en las mutaciones en la vía BRAF de las MAP-quinasas, en las cuales también vamos a encontrar que tienen un peor pronóstico en estos pacientes. Pero decir peor pronóstico es también relativo, porque generalmente a todos estos pacientes les va bastante bien. Ok, continuando con el siguiente, de los diferenciados, vamos a hablar del carcinoma folicular. El cáncer de tiroides folicular tiende a ocurrir en una población mayor en comparación con otros cánceres de tiroides diferenciados. Su incidencia máxima es entre las edades de 40 y 60 años, además de que también va a tener una relación 3:1 en comparación mujeres a hombres. Y otra de las cosas que se ha visto es de que el yodo puede desempeñar un papel en la epidemiología del cáncer de tiroides. Sobre todo se ha visto que tiene una mayor frecuencia en regiones en las cuales hay una deficiencia de yodo. En cambio, en regiones en las cuales no hay una deficiencia de yodo, es más común o más frecuente el papilar. Dentro de los factores de riesgo para el cáncer de tiroides folicular, van a ser similares a los que encontramos de los factores de riesgo del folicular van a ser similares a los del papilar, dentro de los cuales van a incluir una historia de exposición a la radiación, la presencia de algún antecedente heredofamiliar de un pariente de primer grado, o igualmente algún historial de algún síndrome familiar, como la neoplasia endocrina múltiple.
vamos a ver que las mutaciones que va a haber, vamos a encontrar con mayor frecuencia mutaciones en la vía RAS, va a diferir del papilar, que sobre todo veíamos las mutaciones en BRAF. Igualmente, dentro de las características clínicas va a ser un hallazgo casi completamente incidental en algún examen físico o en algún examen de radiología. Dentro de las características patológicas va a variar. Pueden observar desde un desarrollo folicular y presencia de coloide hasta ya presentar una invasión vascular o capsular extensa, que estas van a ser sobre todo las características que nos van a ser distintivas entre un adenoma folicular y ya el carcinoma como tal. Una de las diferencias importantes que tenemos en este tipo de carcinoma en comparación con el papilar anteriormente mencionado es de que en el papilar podíamos ver metástasis ganglionar al momento del diagnóstico, generalmente, o que va a recurrir más frecuentemente a los ganglios, y en el carcinoma folicular, vamos a ver que tiene una diseminación sobre todo hematógena, por lo cual la presencia de metástasis va a ser diferente, o podemos no tener ganglios palpables en el cuello y no quiere decir que no tenga metástasis en algún otro lugar, dentro de los cuales los principales sitios de metástasis va a ser hacia hueso y pulmón, y ya con menos frecuencia hacia el cerebro, hígado, vejiga o piel. Dentro de estas metástasis, algunas pueden ser funcionales, y una de las características clínicas que puede tener es de que tengamos un hipertiroidismo sintomático. Igualmente aquí en las imágenes, pues en la primera, que es la foto de la pieza quirúrgica, podemos observar la presencia del nódulo o de la lesión en el lóbulo tiroideo derecho, y en la imagen de microscopía lo que nos llama sobre todo la atención es esto es una imagen de un vaso, y lo que nos va a llamar la atención es todo esto que son las células foliculares que están invadiendo hacia la luz del vaso, que esto ya es una de las causas que nos va a hacer pensar que esto es un carcinoma folicular, sobre todo porque en este tipo de neoplasia las características nucleares como las que vimos en el anterior no las va a presentar, o van a ser no tan características. Okay. Continuando con el siguiente tipo de carcinoma diferenciado, que es el carcinoma oncocítico, que también es llamado carcinoma de células de Hortle. Antes se consideraba que este tipo de cáncer era una variante del carcinoma folicular, pero ya se vio que es completamente distinto, igual va a presentar características histopatológicas diferentes. Igualmente, en comparación con el folicular, una de las cosas que nos puede distinguir de esto, de un adenoma, del carcinoma como tal, es la presencia de una invasión a la cápsula. Este tipo de cáncer no va a ser tan frecuente como los anteriores, lo vamos a ver en aproximadamente un 3.6%, y la edad media de presentación es aproximadamente a los 58 años. Y esta es de las que, dependiendo de la literatura consultada, puede llegar a ser un poco más común en hombres. En otros autores también mencionan que es un poco más frecuente en mujeres, pero es la que está, digamos, con la misma casi frecuencia entre hombres y mujeres. Igual en las fotos de microscopía lo que podemos ver son estas células grandes con un citoplasma eosinófilo, o sea que lo vamos a ver de un color rosado en estas hojas de microscopía, y un poco más grande, que estas son como tal las células oncocíticas o células de Hortle. Y lo que nos va a hacer diferencia es cómo tienen esta invasión capsular. Hablando del carcinoma medular, también va a ser poco frecuente, lo vamos a encontrar en aproximadamente el 1 al 2% de los cánceres de tiroides, y vamos a poderlo también separar en dos tipos, el esporádico o el familiar, dentro de los cuales el esporádico va a ser más común, presentándose en aproximadamente 75% y teniendo una edad de presentación aproximadamente los 40 y 60 años. Y el familiar, que lo vamos a ver en pacientes más jóvenes, se va a presentar en aproximadamente 25%, y la edad de presentación aproximadamente a los 35 años.
Igualmente va a ser de predominio en mujeres, y aquí las mutaciones que nos van a llamar la atención es en el gen RET, que es otra cosa que nos llama la atención del carcinoma medular, es de que a diferencia de los otros cánceres que estamos hablando el día de hoy, no va a depender o no va a proliferar de las células foliculares, sino que va a venir va a derivar de la célula C, que sobre todo esto va a tener clínicamente va a tener clínicamente algo que nos va a llamar la atención, que es la elevación de calcitonina, que esto también nos va a ayudar para el diagnóstico, para el seguimiento, y que son cosas que vamos a hablar un poquito más adelante. Igualmente es común encontrar metástasis al momento del diagnóstico, y en estos sí pueden tener aproximadamente en el 70% presencia de linfadenopatías o ganglios detectables. También puede tener invasión a estructuras adyacentes causando sintomatología clínica, como puede ser disfagia o dificultad respiratoria. Y como mencionaba, al depender de la célula C, una de las características primordiales es de que vamos a encontrar una elevación de calcitonina sérica en este tipo de pacientes. Ok, igual aquí vemos la imagen de una fotografía de una tiroides abierta, y en la cual podemos observar cómo el lóbulo tiroideo derecho era el que estaba afectado. A la valoración ya de las imágenes de microscopía, lo que nos va a llamar la atención es la presencia de células organizadas con núcleos sólidos que van a estar separadas por áreas de fibrosis, y también la presencia de un depósito estromal, que en tinciones ya un poco más específicas, como la de rojo Congo, lo que vamos a ver es la presencia del amiloide. Okay. Hablando de los carcinomas no diferenciados, vamos a hablar del carcinoma anaplásico. Afortunadamente, solo va a representar el 1% de los carcinomas de tiroides. Va a ser el que podemos observar en pacientes de mayor edad, teniendo una presentación aproximada a los 65 años. No se conocen como tal factores causales que nos den alguna pista para desarrollar el carcinoma anaplásico, y pueden surgir dentro de una mutación de novo o a partir de una célula diferenciada, una célula folicular que esté bien diferenciada, irse creciendo e indiferenciando, y a partir de ahí condicionar un carcinoma anaplásico. Dentro de las mutaciones que podemos ver que está afectada la vía RAS, BRAF y TP53 con mayor frecuencia. Es un carcinoma agresivo. Vamos a encontrar metástasis en aproximadamente el 90% de los pacientes al momento de su diagnóstico, y igual dentro de las características clínicas, la que más nos va a llamar la atención o nos va a hacer pensar en que es de una neoplasia maligna es la presencia de un crecimiento rápido, y por lo mismo tener compresión de la vía del tracto aerodigestivo. Igual la foto de la pieza quirúrgica y posteriormente en la microscopía. Esto lo que nos va a llamar la atención es de que puede tener un pleomorfismo tanto nuclear como celular. Podemos ver células de muchos tipos, dentro de células fusiformes, células gigantes o células gigantes multinucleadas. De aquí podemos ver, esta sería una célula gigante, una célula gigante multinucleada, y algunas otras presencias de células multiformes. Ok. Ahora hablando del diagnóstico. Okay. El ultrasonido es el estudio de primera elección para la evaluación de la tiroides. Nos va a dar una información adecuada como tal de los nódulos, y podemos evaluar tanto los niveles cervicales en búsqueda de alguna presencia de alguna adenopatía que nos llame la atención para pensar que ya está metastasizando hacia los ganglios. Los estudios tanto de tomografía como de resonancia van a ser sobre todo no tanto útiles para diagnosticar como tal o que podamos decir que tiene un carcinoma de tiroides, sino para la extensión del mismo, y sobre todo buscar tanto que haya una afectación ganglionar como haya una extensión más a distancia de las metástasis. Y sobre todo aquí en la medicina nuclear, sobre todo en los carcinomas diferenciados de tiroides, es los que van a ayudar un poco más al diagnóstico,
estadificación y planificación, sobre todo cuando se utiliza el yodo 131, que nos va a ayudar, que va ayudar tanto para el diagnóstico, ver si tiene metástasis, y también les va a ofrecer a los pacientes una opción terapéutica. Okay. Hablando así un poco más acerca del ultrasonido, que va a ser nuestra arma de primera elección para el diagnóstico de estas patologías, está la escala de TIRADS propuesta por la ACR, en la cual vamos a evaluar los nódulos tiroideos por varios grupos, en base a las características que presente, dentro de los cuales vamos a tener la composición, dentro de la cual vamos a ver si en el ultrasonido es predominantemente quístico, si tiene una apariencia esponjiforme, si es mixto, tanto que tenga características clínicas líquidas y sólidas, o que sea principalmente sólido, o que no lo podamos determinar por presencia de calcificaciones. Otro de lo que vamos a evaluar de los nódulos es la ecogenicidad, tanto si es anecoico y nos haga pensar más en quistes, si es hiperecoico, isoecoico al parénquima normal de la tiroides, o también si es hipoecoico, muy hipoecoico. La forma, si es más ancho que alto, o si es más alto que ancho, el nódulo que estamos hablando, así como su margen, si es fino, si está definido, si es lobulado, irregular, o si tiene una extensión extratiroidea. Así como también si tiene la presencia de algún foco ecogénico que nos haga pensar en calcificaciones periféricas, o como tal focos ecogénicos puntiformes en cada uno en el nódulo. Cada punto ofrece ciertos puntos. Entonces, dependiendo de las características que tengamos, vamos a hacer la suma de todas las categorías y lo vamos a clasificar como tal. Si tiene 0 puntos, en un TIRADS 1, que va a ser patología completamente benigna. 2 puntos, un TIRADS 2, que no van a ser sospechosos de que puedan tener malignidad. Si tiene 3 puntos, TIRADS 3, que sí puede ser sospechoso, y sobre todo nosotros tenemos la obligación, sobre todo en los TIRADS 3, de sugerir, sobre todo en base a su tamaño, si son mayores de 1.5 centímetros, un seguimiento. Si es mayor de 2.5 centímetros, ofrecer una biopsia por aspiración de aguja fina de estos nódulos. Si tiene 4 o 6 puntos, TIRADS 4, que van a ser hallazgos moderadamente sospechosos. Igual aquí, seguimiento a los pacientes que tengan el nódulo, que mida aproximadamente 1 centímetro, y una biopsia en mayores de 1.5 centímetros. Y si tiene 7 o más puntos, lo vamos a caracterizar como un TIRADS 5, que es altamente sospechoso de malignidad. Igualmente va seguimiento en nódulos que sean mayores de 0.5 centímetros, y biopsia en los nódulos que midan más de 1 centímetro. Okay. Y como ya había mencionado, dentro de nosotros, de cualquier estudio de tiroides que hagamos, es muy importante tener una adecuada valoración de los niveles cervicales. Esto porque puede llegar a presentar ya metástasis al momento del diagnóstico. Entonces, aquí le quería pedir a alguno de mis compañeros R1 si nos puede explicar los niveles cervicales que podemos ver en esta imagen. Claro. Bueno, estamos viendo acá en la primera imagen el nivel 1, que se encuentra medial a los vientres de los músculos digástricos. Acá sería el nivel 1B, que se encuentra pues cerca o adyacente a las glándulas submandibulares y medial pues al arco de la mandíbula. Okay.
Acá estamos viendo el nivel 2, que es 2A y 2B, que se encuentran en el trayecto de la yugular, solo que una es anterior al esternocleidomastoideo y una es posterior al esternocleidomastoideo. Ok, sí, de acuerdo, como ya mencionaste, aquí tomemos los primeros niveles que evaluamos. Nivel 1A, donde vamos a evaluar los ganglios submentonianos. Como bien dijiste, lo que tenemos que buscar en estos es lo que nos va a servir de referencia es los músculos digástricos, los vientres mediales. En el nivel 1A, lo que nos va sobre todo a la hora de estar evaluándolo como referencia anatómica va a ser el ángulo de la mandíbula y que vamos a encontrar los adyacentes o cerca de las glándulas submandibulares. Igual la presencia de los niveles 2, nos vamos a ver cómo se extienden desde la base del cráneo hasta el borde inferior del hueso yoides, y podemos tener como tal la referencia anatómica del músculo esternocleidomastoideo. Tanto si son anteriores o profundos al mismo, ya los separamos en A o B. Y aquí, por ejemplo, Aldo, ¿cuál sería? ¿O cómo verías el nivel 3? Pues sería entre me parece que es el fendioides y el cricoides, y profundo al esternocleidomastoideo. Es correcto, el nivel 3, si quieres verlo, estas líneas son las que nos están separando el yoides del cricoides. Va a estar desde el borde inferior del hueso yoides y va a llegar hasta el margen inferior del cartílago cricoides. Y también va a estar profundo al músculo esternocleidomastoideo, que puede ser una de nuestras principales referencias anatómicas a la hora de estar evaluándolo con el ultrasonido. Si quieres, igual puedes continuar tú o pasarse a alguno de tus compañeros para continuar con los siguientes niveles. El 4 sería inferior al cartílago cricoides, que es superior a la clavícula, profundo el estómago. Ok. Sí. Y el 5 sería entre el esternocleido y desde la base del cráneo hasta la clavícula. De acuerdo. Continuamos con el 6. El 6 sería superior al manubrio del esternón, medial al esternón. Ok, de acuerdo. Y los vamos a encontrar entre los vientres del esternocleidomastoideo. Y ya para terminar el 7. Es inferior al manubrio del esternón. Exactamente. Bueno, vamos a continuar. Ok, como ya vimos, también podemos encontrar de una manera incidental múltiples nódulos tiroideos en los estudios de imagen, tanto tomografía como resonancia, dentro de los cuales si tenemos algún hallazgo sospechoso. ¿Cuáles van a ser estos hallazgos sospechosos? Uno, su tamaño; otro, si está asociado o no a presencia de calcificaciones; otro, si vemos además presencia de metástasis a distancia o ganglios con pérdida de su morfología e hilo graso. Y entonces, si vemos alguna de estas características, primero lo tenemos que recomendar o evaluar con ultrasonido. Si son hallazgos no sospechosos, ¿cuáles serían o a cuáles me quiero referir con hallazgos no sospechosos? A un nódulo como tal, pequeño, que no esté condicionando ni compresión de la vía aerodigestiva, no haya presencia de calcificaciones, no tengamos presencia de ganglios con alguna afectación. Esto es lo que me quiero referir con hallazgos no sospechosos, dentro del cual, si tenemos un paciente que no está siendo evaluado por eso y realmente no le va a cambiar en mucho tanto su pronóstico, pues podemos no sugerir nada, sino solo mencionar la presencia del nódulo.
En la población como tal, en general, en menores de 35 años y mayores de 35 años, lo que sobre todo va a ser de importancia es su tamaño. Si son menores, en pacientes menores de 35 años de edad y tienen nódulos menores de 1 centímetro, igualmente podemos mencionarlo, pero y no darle alguna otra evaluación. Si son mayores de 1 centímetro, aquí sí les ofrecemos la evaluación con ultrasonido de tiroides. En los pacientes mayores de 35 años de edad, si son nódulos menores de 1.5 centímetros y no están asociados a ninguna otra cambio, pues podemos nada más igual mencionarlos y no darle algún otra evaluación. En cambio, si sí son mayores de 1.5 centímetros, evaluar con ultrasonido tiroideo. Va a ser importante sobre todo el tamaño, ya que a la hora de la evaluación con ultrasonido tiroideo podemos al mismo tiempo ofrecer la biopsia por aspiración por aguja fina y dar, digamos, más rapidez al diagnóstico de este paciente. También el tamaño es importante porque los nódulos tiroideos son altamente frecuentes en la población, pero no necesariamente la presencia de un nódulo tiroideo quiere decir que está asociado a la presencia de cáncer. Entonces, también lo que se trata de evitar es un sobrediagnóstico o tener sobre todo múltiples biopsias que no nos vayan a dar como tal un diagnóstico, vaya a salir como tal una patología benigna. Ok, también como tal podemos encontrar nódulos tiroideos de una manera incidental en estudios de PET, dentro de los cuales nos va a llamar la presencia de una actividad focal, o sea que veamos que ese nódulo tiroideo tiene un hipermetabolismo. Igualmente vamos a separarlo en si ese paciente no va para, es un paciente ya no se envía el PET por esa razón del nódulo, no está asociado a ningún otro cambio, pues realmente no vamos a necesitar una mayor evaluación, sino solo lo mencionamos en nuestro reporte. Igualmente, en la presencia de la población general, si tenemos un nódulo hipermetabólico, sí hay que evaluarlo con ultrasonido tiroideo. Si encontramos un nódulo en el estudio de PET como tal, pero no tiene una actividad metabólica, pues vamos a evaluar ese nódulo en base a las anteriormente mencionadas de por tomografía o resonancia. Ok, aquí tenemos 3 imágenes de PET. Las primeras son imágenes de proyección de máxima intensidad, en las cuales lo que llama la atención es un hipermetabolismo a nivel de la glándula tiroides, pero como tal no podemos definir un nódulo, pero si vemos esa captación, sobre todo aquí en la fusión. Esta captación puede ser usual, sobre todo en pacientes con una patología como tal benigna o no neoplásica, que es sobre todo asociada a casos de tiroiditis. Entonces, hay que igual referirlo cuando estamos evaluando un PET. Ya que nos vamos igual aquí en estas otras 3 imágenes de PET-CT, en la cual la primera en la imagen de proyección de máxima intensidad, vemos esa captación nodular en la glándula tiroides. En la imagen de fusión podemos observarla de mejor manera. Y a estos pacientes que tengan el hipermetabolismo o la captación del radiofármaco, si hay que evaluarlos, si no van por eso, como anteriormente con ultrasonido, ya que sí se puede asociar estos nódulos de un 24 al 36% aproximadamente a que sean malignos. Ahora sí, hablando un poco más a detalle del PET en el uso de estas patologías. Bueno, dentro del PET en los carcinomas bien diferenciados, vamos a ver que este tipo de tumores van a tener un crecimiento relativamente lento y pueden ser negativos a la valoración con el PET con FDG. Por lo tanto, el papel del PET con FDG en el tratamiento de pacientes con un carcinoma diferenciado de tiroides se limita principalmente al seguimiento postoperatorio. Entonces, como vemos que esta patología no capta FDG de una manera tan habitual, no va a estar indicado en la estadificación inicial de los pacientes. Pero sí vamos a encontrar que el PET tiene un uso
sobre todo en pacientes que ya fueron tratados quirúrgicamente o con yodo, y están teniendo niveles elevados, sobre todo de tiroglobulina. En estos pacientes sí va a estar indicado el PET-CT, sobre todo para una restadificación. Vamos a ver que el carcinoma diferencial de tiroides puede llegar a presentar un patrón de captación flip-flop. ¿A qué nos referimos con esto? A que anteriormente, si lo evaluáramos con PET, estos nódulos o ganglios no captarían en un estudio de PET, pero sí en los estudios de medicina nuclear. Y posteriormente, si vemos que es un patrón agresivo o se está indiferenciando, vamos a ver lo contrario, que en los estudios de medicina nuclear no va a haber una captación, pero sí en el PET. Y esto sobre todo en pacientes que ya han sido tratados y que están teniendo en la evaluación clínica una elevación de los niveles séricos de tiroglobulina. En estos casos en estos pacientes que tengan la elevación de tiroglobulina y los estudios de medicina nuclear no nos arrojen como tal la causa, es en los pacientes en los cuales va a estar indicado y va a tener la mayor evidencia y su uso, el PET-CT, sobre todo con FDG. Aquí tenemos imágenes de un estudio de gammagrafía y de PET-CT de un paciente masculino de 37 años de edad, el cual fue diagnosticado con un carcinoma papilar de tiroides, a quien se le realizó el estudio posterior al tratamiento con tiroidectomía, ablación con yodo, y se encontraban niveles de tiroglobulina persistentemente elevados. En el estudio de gammagrafía, el cual se hizo con yodo 123, vemos que no encontramos como tal una lesión hipercaptante que nos llame la atención, por lo que puede pasar como un estudio completamente normal. Ya la evaluación con el PET en las imágenes de máxima intensidad, vemos la presencia de estas zonas hipercaptantes que a la evaluación de la fusión vemos que están en el lecho de la tiroides, así como la presencia de ganglios cervicales, las cuales pues sí estaban captando en el estudio de FDG y no las veíamos con una captación en los estudios de medicina nuclear. En estas imágenes de igual de PET-CT con FDG es de un paciente de 62 años con diagnóstico de un carcinoma folicular metastásico de tiroides, a quien se le realizó el estudio posterior a la tiroidectomía, múltiples ablaciones de yodo y quimiorradiación. Al momento de que se hizo el estudio, presentaba igual niveles elevados de la tiroglobulina. Y lo que nos va a llamar la atención sobre todo es en estas imágenes de fusión, la presencia de este nódulo pulmonar que presenta hipermetabolismo, al igual que en el cuerpo vertebral y en el acetábulo. O sea que ya en este paciente con esos niveles altos de tiroglobulina ya estaba presentando metástasis a distancia. Igual, aquí es de una mujer de 67 años con carcinoma papilar metastásico de tiroides, a quien se le realizó una restadificación con el estudio de PET-CT con FDG, posterior a haberse sometido igual a tratamiento quirúrgico, ablación con yodo y disección de ganglionar del cuello. Lo que nos va a llamar también la atención es aquí en la presencia de las imágenes de MIP, cómo hay una captación a nivel de los tejidos blandos y parte ósea de la bóveda craneal, al igual como la presencia de ganglios mediastínicos, que igual ya nos hace pensar en metástasis. El PET-CT en el carcinoma de células oncocíticas o de Hortle, vamos a ver que este tipo de tumoración no es tan captante de los estudios de gammagrafía con yodo, pero sí va a tener una ávida captación de FDG, por lo cual el PET nos puede ofrecer una localización precisa de
la enfermedad y sitios de metástasis de este tipo de patología. Igual, si tenemos una presencia de captación intensa con el estudio de PET, podemos decir que esto es un indicador de un pobre pronóstico. Pero igualmente, aún al ser una patología no tan frecuente, los estudios de PET-CT para su estadificación inicial como preoperatoria aún no están como tal tan definidos en las guías. Lo que sí es de que igual se sigue haciendo lo mismo que en los anteriores mencionados, de los bien diferenciados, que lo vamos a ver o se va a pedir sobre todo en pacientes en los cuales tengan una elevación sérica de tiroglobulina. Igual aquí tenemos imágenes de las primeras de gammagrafía y las siguientes de PET de una mujer de 74 años, la cual fue diagnosticada con un carcinoma de células de Hodgkin que presentó niveles que iban creciendo de tiroglobulina. Podemos ver en la gammagrafía con 231, en la cual igual no vemos alguna lesión hipercaptante que nos llame la atención, pero en la evaluación con el estudio de PET-CT, aquí en el MIP observamos sobre todo hacia la base pulmonar la presencia de un nódulo hipercaptante, que igualmente ya en la fusión observamos que sí está presente en el parénquima pulmonar y de igual manera hipercaptante. El PET-CT en el carcinoma medular también es donde encontré, sobre todo en la literatura, que hay un poco más de estudios, sobre todo porque los fármacos utilizados en gammagrafía, como puede ser el tecnesio, el pentrótido o el yodo como tal, van a tener una poca sensibilidad en general en comparación con las imágenes anatómicas como la tomografía, resonancia o el PET. Y el uso sobre todo de los estudios de medicina nuclear en este tipo de patología va a ser con tecnesio 99, sobre todo para detectar o excluir la presencia de metástasis óseas en los pacientes que ya fueron diagnosticados con un carcinoma medular. En este tipo de carcinoma vamos a encontrar disponibles varias modalidades de radionúclidos, dentro de los cuales podemos tener estudios con FDG, con 18F-fluorodopa, que es el 18F-dopa, y análogos de somatostatina con galio, que esto nos van a ofrecer una mayor sensibilidad en comparación igual con los estudios de medicina nuclear. ¿Cuáles van a ser las características de estos fármacos radionúclidos anteriormente mencionados? Bueno, el 18FDG es el radiofármaco que utilizamos con mayor frecuencia en los estudios de PET y nos va a permitir detectar tumores con un metabolismo aumentado de glucosa, sobre todo por la sobreexpresión de transportadores GLUT. Y vamos a ver que este tipo de tumor, al ser evaluado con 18FDG, se va a correlacionar con una alta actividad proliferativa y una pobre diferenciación de las células del carcinoma medular. La evaluación con el 18F-dopa, este es un precursor de las catecolaminas endógenas, es captada por transportadores específicos de tipo L o LAT, y la expresión de estos transportadores va a estar regulada positivamente por las células del carcinoma medular tiroides, lo que va a conducir a una mayor captación de este radionúcleo a la hora de estarlo evaluando en el PET-CT. Y la evaluación con galio, sobre todo lo vamos a utilizar en neoplasias endócrinas, sobre todo de algún otro tipo, aunque esto nos va a dar por que este tipo de neoplasias tienden a sobreexpresar los receptores de somatostatina, y esto sobre todo si vemos un estudio que esté positivo a galio, a los análogos de somatostatina, nos va a ayudar y van a tener sobre todo una opción teranóstica, que esto quiere decir que puede ser diagnóstica y también ofrecer un tratamiento con lutencio o indio en este tipo de pacientes. Ok.
Todos los pacientes igual con una sospecha de carcinoma medular van a ser de una igual manera evaluados en un inicio con ultrasonido, con ultrasonido de inicio, y también los niveles séricos de calcitonina. Y el PET-CT sobre todo lo vamos a utilizar para detectar presencia de recurrencia o metástasis y evaluar la agresividad biológica y clínica en estos pacientes. Los estudios seccionales al inicio del diagnóstico del carcinoma medular no van a estar como tal indicados a menos de que la presencia de calcitonina sérica sea muy elevada. ¿Okay? Aquí tenemos una tabla en la cual evaluamos cada uno de los 3 fármacos o radionúcleos que están un poco más utilizados o tienen un poco más de información. Tanto el 18-FDG va a tener una sensibilidad del 59 al 69%, el 18-FF-DOPA del 66 al 72% y los análogos de somatostatina como el 68 un 63%. La relación de calcitonina además de antígeno carcinoma embrionario va a ser positiva. ¿A qué nos queremos referir con esto? De que a mayor cantidad de calcitonina sérica o que se esté duplicando en poco tiempo los niveles basales que se tenían de calcitonina o de antígeno carcinoma embrionarios, va a haber una mayor captación de cualquiera de estos radiofármacos a la hora de evaluarlos con el PET. Con el 18-FDG nos va a dar sobre todo o nos va a servir para evaluar la enfermedad más agresiva y evaluar respuesta a terapias que sean dirigidas. En el 18-FF-DOPA va a tener un valor pronóstico para predecir la progresión de la enfermedad y la tasa de mortalidad. Y los análogos de somatostatina o la evaluación con galio va a tener sobre todo, o lo vamos a tener de su uso para evaluar terapias dirigidas, ya que como les había mencionado, estos, los que sean positivos al galio van a tener la opción teranóstica y con medicina nuclear para su tratamiento. Igual aquí tenemos imágenes de PET-CT de una mujer de 58 años, igual con un diagnóstico de carcinoma medular, a quien se le realizó después de el PET, después de la tiroidectomía, ablación con yodo y múltiples disecciones del cuello, quimiorradiación, con niveles de calcitonina elevados y al igual que del antígeno carcinoma embrionario. Lo que nos va a llamar la atención en las imágenes de máxima proyección son la presencia de estos focos hipermetabólicos a nivel del lecho tiroideo, así como la presencia de ganglios hipermetabólicos en los niveles cervicales. En la evaluación en sagital de la proyección de máxima intensidad y en la fusión podemos ver esta captación del fármaco a nivel del cuerpo vertebral, lo que ya también nos hace pensar en metástasis a distancia. Aquí también les pongo imágenes de PET-CT. Este PET-CT fue realizado con 18-FF-DOPA, en la cual son imágenes del mismo paciente, en la cual la primera imagen de proyección de máxima intensidad a nivel del cuello, lo que nos llama la atención es cómo tienen una ávida captación, cómo están presentando un hipermetabolismo en los niveles cervicales. Cabe recalcar que estas imágenes se tomaron 5 minutos posterior a la inyección del radiofármaco y posteriormente se terminó el estudio. Aquí ya vemos como tal la imagen del paciente ya completo, en los cuales los mismos ganglios que habíamos evaluado 5 minutos posteriores a la inyección del fármaco ya no están presentando la misma captación al terminarse el estudio, que fue más o menos 45 minutos posterior a la inyección, pero sí vamos a ver cómo la captación está incrementada en el cuerpo vertebral, que también ya nos hace pensar en metástasis a distancia. Este estudio fue realizado con galio 68 DOTATAC, que es igual un análogo de somatostatina en la evaluación de este paciente, y fue comparado con el 18-FF-DOPA,
que es la parte de abajo, en la cual a la evaluación de los niveles cervicales observamos como con el 68 Galio Dot Attack está habiendo una captación importante de estos ganglios, y como tal en la imagen con 18F-Dopa no encontramos como tal esa captación tan ávida como en el Galio 68, y esto es, sobre todo es para pacientes seleccionados que pueden ser igual evaluados con estos análogos para ofrecerles posteriormente una opción teranóstica para su tratamiento. Aquí son imágenes de PET y iguales son comparativas con 18FDG del lado derecho y con 18FG-Dopa en la misma paciente, en la cual, si bien el 18FDG sí está presentando la captación aquí en el lóbulo tiroideo y en los tejidos blandos del brazo izquierdo, como vemos que tiene una mayor captación o una mayor avidez estas lesiones por el 18FF-Dopa que por el 18FDG, además que con el 18FF-Dopa pudimos observar presencia ya de metástasis o de imágenes hipermetabólicas a nivel del cuerpo vertebral, igual del acetábulo. También en el carcinoma medular se está evaluando el uso de PET con resonancia, sobre todo para detectar con certeza la presencia de imágenes de metástasis hepáticas, las cuales no sean vistas en los anteriores. Aquí se comparó primero en esta imagen está por columnas. Digamos, la primera son imágenes en T1 contrastado con FANSAT, en la cual observamos la presencia de estas imágenes hiperintensas, la cual en la evaluación de la fusión del 18F-Dopa podemos ver que la primera lesión sí presentaba un hipermetabolismo, la segunda como tal no presentaba hipermetabolismo, y en la imagen de proyección de máxima intensidad solo se detectaba la que está a nivel del segmento 8 hepático. Igual en las imágenes de la siguiente columna, que son imágenes de difusión, podemos igualmente observar la presencia de las dos lesiones, igual que se observan hiperintensas o con restricción. Esto se está estudiando, igual les digo, para la adecuada evaluación de la presencia de lesiones hepáticas que no sean completamente detectables en el estudio con el radionúclido o por TAC. Pero todavía está muy en estudio, todavía no hay como tal algo que no se puede incluir en alguna guía. Y en resumen de estos fármacos que utilizamos en el carcinoma medular, es de que actualmente no hay como tal una evidencia suficiente para recomendar el PET en la estadificación del carcinoma medular antes del tratamiento o para evaluar la respuesta a tratamiento en estos pacientes. ¿Cuándo sí lo vamos a utilizar? O cuando hay suficiente evidencia es para una reestadificación, sobre todo cuando encontremos niveles de calcitonina elevados o se estén duplicando los niveles de calcitonina en un tiempo corto. Y si tenemos que elegir alguno de los radiofármacos o los radionúclidos, siempre el 18F-Dopa, al tener un poco más de sensibilidad, es el que va a ser preferido. Si no hay o no está disponible, el siguiente va a ser el 18FDG, y en casos muy específicos, ya los análogos de galio o de somatostatina para la evaluación, sobre todo teranóstica, de esos pacientes. Y el PET-CT en el carcinoma anaplásico, este tipo de tumoraciones va a tener una baja captación de yodo y una disminución en la producción de la tiroglobulina, sobre todo. Entonces, al no estar completamente diferenciado, va a tener una alta captación de FDG, por lo que el PET-CT va a ser útil en la estadificación inicial, respuesta y seguimiento de este tipo de pacientes con una sensibilidad cercana al 99%.
También en este tipo de tumoración, lo que podemos ver es de que se ha estudiado que valores altos de submax, mayores de 18 y un volumen tumoral mayor de 300 centímetros cúbicos está relacionado con un mal pronóstico. Igual, aquí en las imágenes de PET, lo que podemos observar en las proyecciones de máxima intensidad son la presencia de este nódulo, esta masa, la cual está presentando un hipermetabolismo periférico, y como en las imágenes de fusión podemos ver que está también desplazando la vía aerodigestiva. Aquí en otra imagen de un paciente diferente, en la cual podemos observar un hipermetabolismo a nivel aquí de la tiroides, el lóbulo derecho, y como también ya presentaba metástasis al momento de su diagnóstico, metástasis pulmonar. Entonces, como resumen y conclusión de la clase del día de hoy, es de que bueno, tenemos 4 subtipos principales: el papilar folicular, medular y anaplásico, dentro del cual ¿cuál va a ser su origen celular? Va a ser folicular en cada una de ellas, menos en el medular, que va a provenir de las células C. Su porcentaje de frecuencia, vamos a ver que el papilar y el folicular son los más frecuentes, abarcando aproximadamente un 90% de la patología, y el medular y el anaplásico presentando en 3 al 5 y 1 a 2% respectivamente. Los grupos de edad, y vemos cómo tiene una predilección esta patología por el sexo femenino. Vamos a ver que están asociados a herencia, solamente en el medular con un poco mayor de frecuencia, hasta un 25%, y las metástasis vamos a ver que las más comunes en el papilar van a ser a los ganglios, en el folicular vamos a encontrar metástasis pulmonares y óseas, en el medular al hígado, y en el anaplásico igual pulmonares. El pronóstico a 10 años va a ser muy bueno en las que son de tipo papilar folicular, de aproximadamente el 90-95%, el medular con un pronóstico de aproximadamente el 60-80%, y en el anaplásico con menos del 10%. Okay. Entonces hay que recordar, el ultrasonido tiroideo va a ser el estudio de primera línea para la evaluación de este tipo de pacientes. En los estudios seccionales los vamos a utilizar únicamente para la valoración de la extensión de la enfermedad y presencia de metástasis a distancia. El PET va a ser útil sobre todo en la reestadificación en pacientes ya tratados y en asociación con biomarcadores séricos, con la presencia de tiroglobulina o calcitonina y el antígeno carcinoembrionario, hablando del carcinoma medular y de los bien diferenciados. En el carcinoma anaplásico, el PET-CT sí va a tener una utilidad tanto en la estadificación inicial, la respuesta al tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Entonces, eso sería todo.